Abuelito, viejito querido, hace tiempo que tus niños ya no vienen a visitarte. Te veo cansado, te veo decaído. ¿Qué falló? Abuelita, viejita querida, te quedaste sin espalda por criar a los chiquillos que están grandes. Hay uno que está preso, te veo decaída. ¿Qué falló? Falló el que te dijo que nunca ibas a estar sola. Falló este sistema que te pudre hasta la última neurona. Falló este país que te dejó en el abandono. Falló la previsión que prometió mina de un oro que nunca llegó. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Quiero que muera, tú quieres que muera, queremos que muera, que se acabe el Chile. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcos Díaz, vocero metropolitano de la Coordinadora Metropolitana No Más AFP. En primer lugar, queremos saludar este espacio que nos ha acogido, saludar y agradecer a los compañeros de Señal 3 de la Victoria, que son una trinchera contra la desinformación, contra la ignorancia, y a partir de este día y cada 15 días estaremos por las pantallas de Señal 3 de la Victoria para llevar el mensaje de la Coordinadora Nacional No Más AFP en razón de la dignidad y de la necesidad de un nuevo sistema de pensiones. Así que, sin más, y saludando a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, e insistiendo en el agradecimiento a este espacio que ofrece Señal 3 de la Victoria, dejo a mi compañera Rosario Ramírez. Gracias, querido compañero Marcos Díaz. Como bien dice mi compañero, agradecemos este espacio que nos entrega Señal 3 de la Victoria para poner un tema en el tapete que es muy importante, que son pensiones. Compañeras y compañeros, han pasado más de 10 años desde que un grupo de trabajadoras y trabajadores nos levantamos para decir con fuerza lo que millones sentían en silencio. No más AFP. Desde aquel 2013, cuando irrumpimos en la escena pública denunciando el robo legalizado de nuestras pensiones, hasta las multitudinarias marchas del 2016, que llenaron calles de norte a sur, hemos demostrado que este pueblo no está condenado a la resignación. No, no nos resignamos. No hemos olvidado la histórica marcha del 24 de julio del 2016, cuando Santiago se tiñó de dignidad y cientos de miles dijeron, basta, basta este sistema infame. Tampoco olvidamos el plebiscito del 2017, donde casi 2 millones de personas se pronunciaron por un sistema de reparto solidario. Cada hito es fruto de la organización, del esfuerzo colectivo y de la convicción de que la dignidad no se mendiga, se conquista. En el 2019, en medio del estallido social, vimos cómo las banderas de No Más AFP se mezclaban con todas las luchas del pueblo, porque entendimos que nuestros combates por pensiones dignas son parte inseparable de la pelea de una vida digna. Y aunque los poderosos han intentado desmovilizarnos con reformas cosméticas, con promesas que no cumplen y con discursos vacíos, aquí seguimos, de pie, organizados, sin dar un paso atrás,
No, señores, no damos un paso atrás. Esta coordinadora no nació para administrar miserias, ni para negociar migajas. Nacimos para terminar con las AFP, para construir un nuevo sistema de seguridad social basado en la solidaridad, en la justicia y en el derecho humano a una vejez digna. Y mientras quede un solo trabajador condenado a jubilar con hambre, seguiremos luchando. Porque sabemos que los derechos no se regalan. Porque la historia la escriben quienes no se rinden. Porque el pueblo unido es invencible. No más AFP hasta vencer. Así es. Efectivamente, como dice Rosario, esta es una historia, como han sido la historia de todas las luchas sociales, que nace a partir de una demanda que no es recogida por nadie, ni por los gobiernos. Las AFP hasta el 2013 eran empresas de las que nadie hablaba. Usted cotizaba, a usted le robaban, se enriquecían, pero nadie hablaba de la AFP, ni los gobiernos de Aelwin, ni los gobiernos de Frey, ni el gobierno de Lago, ni el gobierno de Bachelet. Tuvimos que salir a la calle miles de trabajadores y miles de trabajadoras a insistir y exigir que este sistema de pensiones estaba matando a nuestros viejos y viejas. Los estaba sumiendo en la miseria, en la desolación, en el hambre. De hecho, en el periodo del 2013 al 2015 se realizó una estadística trágica, tremenda, en un país como Chile, con tanta riqueza. Nuestros viejos se estaban suicidando porque no querían ser una carga para sus hijos, no querían ser una carga para sus nietos. Entonces comenzó el trabajo de esta coordinadora impulsada por organizaciones gremiales como la Confederación Bancaria, como la Confusam, el Colegio de Profesores y otras organizaciones sindicales que entendieron que el tema de las pensiones era un tema urgente, necesario, que había que salirle al paso a estos ladrones de campo, que se visten con cuello y corbata. Y en el 2013 nace la coordinadora, articulada por trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales, territoriales, y en poco tiempo logramos avanzar en la construcción de una fuerza que pusiera en el centro de la agenda política, en el centro de la discusión de hombres y mujeres de este país, lo que significa el sistema sinvergüenza que representan las AFP. Y en el 2013, de hecho, yo participé en esa marcha. Era una marcha que reunió 1.500 personas, que partimos en Plaza, lo que se conoce como Plaza Dignidad. Nos tiraron por al costado del Parque Bustamante hasta llegar a la Plaza de Armas, donde había un escenario pequeñito, había un escenario... Y esa fue la primera marcha. Y de ahí comenzamos a crecer en los territorios, a crear coordinadoras en las poblaciones, en los sectores, en los centros de trabajo, y llegamos al año 2016, donde se realiza la primera gran marcha nacional. La coordinadora No Más AFP, en esa marcha, logró reunir a lo largo de Chile más de 1 millón de personas. Yo sé que muchos aquí la recuerdan, de hecho los compañeros de Señal 3 estuvieron ahí cubriendo la marcha, entrevistando y conociendo y viendo en primera persona que era una marcha masiva, significativa, con hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, una marcha que puso al centro lo que significa la injusticia de la AFP. Luego, en octubre de ese mismo año, hacemos la segunda marcha nacional y paro activo, y el movimiento se extiende a todo el país, estremeciéndonos de emoción, porque en septiembre del 2017 se realiza, no sé si será el primero, pero sí tengo la absoluta certeza que es el primer plebiscito organizado por organizaciones sociales que se hace a nivel nacional, autofinanciado,
autoproducido, con el aporte de mucha gente, con aporte de técnicos, con el aporte de trabajadores sociales, de gente que entendía cómo tenía que hacerse el plebiscito para que este tuviera vigorosidad, para que tuviera credibilidad, para que fuera significativo. Y ese día, en septiembre del 2017, hay imágenes que están para ponerla en un marco. Por ejemplo, en los túneles de lo que era la línea 3, los trabajadores de Metro pusieron una mesa de votación y en medio de sus faenas fueron a votar. En el sur, bajo una lluvia torrencial, en Temuco, en el norte, en todos los lugares se pusieron mesas de votación y fueron cerca de 2 millones de personas que participan en este plebiscito y con un 96% rechazan el sistema de AFP. Ya en ese momento, en el 2017, se sabía que las pensiones y que el sistema de NOMA AFP era un sistema que había que terminar, era un sistema que había que destruir, era un sistema donde se sustenta el modelo económico chileno, que tiene como sustrato sacarle a los más pobres para enriquecer a los más ricos. En el 2018 continúan las movilizaciones, ya por todo Chile, ocupaciones de AFP, marchas frente a las intendencias, marchas frente a la superintendencia de pensiones, marchas frente a los ministerios del trabajo, hasta llegar al 2019, donde, y sin vanagloriarnos, sin tener una actitud de querer ser mecenas o querer ser profetas, pero estamos ciertos de que las marchas de NOMA AFP fueron aglutinando, fueron gatillando, fueron abriéndole los ojos al pueblo de Chile respecto a que algo estaba muy mal en este país, que la injusticia, el desequilibrio, la repartición de los, entre comillas, riqueza de todos los chilenos estaba muy mal distribuida. Y comienzan las marchas. De hecho, en el 2019, la coordinadora, en medio del estallido, organiza el acampe entre los dos poderes del Estado. Nos tomamos la explanada que hay frente a los tribunales, a la Corte Suprema, que está también al otro lado donde funciona la Cámara de Diputados y Senado, y estuvimos cerca de 15 días bregando y fue una experiencia maravillosa. Por ahí pasaron artistas, políticos, y mire la cosa, pasaron muchos de los que hoy día son diputados, claro, senadores, y que se peleaban y se pegaban codazos para aparecer en la foto, y ojalá sacarse la foto con Luis Mesina, o con Jiménez Espinosa, o con el presidente entonces del Colegio de Profesores, porque querían aparecer en la foto. Ellos eran pueblo, ellos estaban en contra de las AFP, ellos estaban a favor de nuestros pensionados. Y bueno, la historia que contaron una vez que tomaron el poder es muy distinta a la que fueron a hablar a ese acampe. Entonces, el 2020 y 2021, después de lo que en medio de la pandemia, seguimos manifestándonos. Estuvimos en la Plaza Dignidad cuando había pandemia, extendimos una bandera gigante en el Mapocho, algunos fuimos detenidos, porque llegamos, pedimos permiso, esos permisos que se pedían en pandemia, y llegamos a la Plaza de la Dignidad a decir que la lucha continuaba, y porque además la pandemia reflejó de manera dura, cruel y radical lo mal que lo estaban pasando nuestros pensionados y pensionadas. Cómo en pandemia comenzaron a sentir el hambre, el frío, cómo pasaron verdaderamente penurias estos compañeros y compañeras que después de una vida de esfuerzo y sacrificio veían cómo sus pensiones eran una miseria. Y lo mismo en el 22, hemos seguido generando debates, propuestas. Recordemos que nosotros presentamos una propuesta de ley a la Convención Constituyente, que juntamos las firmas para que esto fuera posible. Y bueno, todos sabemos lo que pasó, las mentiras, la desinformación, terminaron haciendo que el pueblo terminara rechazando esa propuesta. Y del 23 al 25, asumiendo el reflujo que vive no solo nuestra coordinadora, sino que muchas organizaciones sociales, el movimiento social, como después del fracaso de lo que fue el plebiscito constituyente, cayó como en un reflujo, inundado también por ciertas decepciones, por cierta sensación de traición que se vivió por parte de las organizaciones sociales que lucharon y bregaron por un nuevo Chile, y nos pilla el 2025.
y nos pilla con una reforma que la han tratado de vender como la gran victoria del pueblo chileno, y para nosotros como Coordinadora Nacional es la gran derrota del pueblo chileno. Porque al final los que se vistieron con las poleras de No Más AFP, los que se sacaron fotos, los que golpearon la mesa, los que fueron a la televisión a decir vamos a terminar con la AFP, señor Piñera está avisado, terminaron entregando oreja y rabo y entregándole un 6% más de nuestro salario a las AFP y colocando en un mismo circo, ¿cierto?, lo que son las AFP y lo que es la PGU, como si la PGU la financiara las AFP. Y mucha gente, por la desinformación, por la falta incluso a veces de la preocupación de ellos mismos de informarse, creen que la PGU es un beneficio de las AFP, cuando la PGU la pago yo, la paga Rosario, la pagan ustedes, los televidentes que están hoy día siguiéndonos, y en esa perspectiva, el 2025 para nosotros es un instante, un momento en donde queremos reflotar la demanda, porque los cantos de sirena a veces adormecen. Y hoy día el pueblo no puede dormirse frente a lo que significa esta reforma que fortalece las AFP, fortalece el robo, fortalece el latrocinio y fortalece lo que es más trágico, fortalece la miseria de nuestros pensionados y nuestras pensionadas. Así es, querido Marco, o sea, mejor dicho, imposible. Queda sumamente claro los hitos que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, desde que comenzó la coordinadora y puso en el tapete un tema tan sensible para todos nosotros, para los trabajadores, para las trabajadoras y obviamente que para los pensionados y pensionadas. Históricamente, en este país, nada se ha conseguido, bueno, en este país y en todo el mundo en realidad, nada se ha conseguido si no alzamos las voces nosotros y nosotras las trabajadoras. Nosotros tenemos que seguir pujando con este tema, porque hay una cosa que es bien cierta. Muchos dicen, sí, claro, pero la coordinadora, ¿qué ha logrado? ¿Qué han hecho hasta ahora? Bueno, pues hemos puesto en el tapete un tema importantísimo, un tema que antes no se tocaba. Así que ojo, cuando alguien dice, sí, pero ¿qué se ha logrado? ¿Qué sé yo? Bueno, se logró por lo menos una reforma que no es reforma, pero está en boga. Ahora todo, o la gran mayoría de la gente, conoce de lo que se trata las pensiones, que no es seguridad social, es un ahorro obligatorio y que sale de nuestro salario y que se usa en el extranjero. Ni siquiera ese dinero se invierte acá en Chile, porque se podrían hacer colegios, hospitales, etcétera. No, pero esos dineros se pasan a la gente que invierte, ¿cierto? Y ellos invierten fuera. Bueno, queremos en este minuto saludar a la gente que nos está saludando a su vez y nos gustaría que aparecieran los saludos en este minuto, tal vez si podemos hacer eso, porque es importante. Javier ahí nos dice, el pueblo unido va a lograr no más AFP. Pucha que ciertas esas palabras, Javier. Tenemos que unirnos. Nada se ha logrado con desunión. La solidaridad es lo que representa el sentir de nuestro pueblo. Nosotros éramos un pueblo solidario. La dictadura arrasó con todos nuestros valores. Tenemos que recuperar aquello. Eso que dice Rosario es tremendamente importante, porque siempre nos estamos comparando con América Latina, estamos comparándonos con otros países. Resulta que Chile, una vez que termina la dictadura y que se inician estos procesos democráticos truchos, tan poco representativos, tan propios de la élite, no hemos recuperado ningún derecho, ninguno. El único derecho que hemos recuperado quizás es el derecho a la vida, y que en el estallido social volvimos a sentir que ese derecho nos lo arrebataban, o el derecho a la justicia, porque los hechos de violencia contra el pueblo organizado continúan. En el Gualmapu, en los trabajadores que se movilizan por sus justas demandas, en la gente, en los campamentos, ¿cierto?, de los sin casa.
Y en Chile todo siguió igual. Es más, se agudizaron. Recordemos que el agua no la privatizó Pinochet. El agua la terminó privatizando Lago. Los trenes los regaló Lago. En Porchi. O sea, salud, educación, con lo que ahora está significando el fracaso de los CERLEP, y pensiones. Y la idea de este programa, queridos vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, es que mientras avancemos en los programas que vienen por delante, queremos ir desmitificando realidades que ellos han impuesto, como por ejemplo que el sistema de reparto ya no existe, que era el sistema que tenía Chile, que el sistema de reparto existe en algunos países y que todos los países tienen este sistema que tenemos nosotros, lo que es una falsedad gigantesca. Hoy día todos los países del mundo, los países desarrollados, Estados Unidos tiene un sistema de seguridad social de reparto. Europa, en el fondo, y para darle la palabra a Rosario, para no acaparar, ¿cierto? Es nuestro primer programa, entonces podemos meter las patas, pero hay 5 países que tienen un sistema similar al chileno. 5. Y el único país que lo tiene más radicalizado es Chile. Por lo tanto, queremos ir hablando con los vecinos y las vecinas, con los trabajadores y las trabajadoras, para señalar que hay luchas que no se pueden abandonar. Personalmente yo creo que ninguna lucha hay que abandonar, pero hay luchas que no se pueden abandonar, porque es transversal, porque la tragedia que viven nuestros pensionados y pensionadas es transversal. No solo afecta al viejo y a la vieja, afecta al hijo, a la familia del hijo, porque tenemos que llevarnos a la mamá, al papá, a nuestra casa, porque tenemos que estar subsanando lo que un sistema injusto como las AFP no soluciona, que es la alimentación, porque hoy día nuestros ancianos y ancianas están en una desvalidez absoluta, sin solidaridad, sin pensiones, con salud que se les menoscaba. Por lo tanto, esta lucha de no más AFP la vamos a reflotar, la vamos a volver a poner en el tapete de la movilización social, porque es la lucha de Chile, es la lucha de la dignidad, y porque pegarles a las AFP es pegarle al modelo neoliberal que hoy día ha traído tanta miseria y desigualdad en este país. ¿O no, Rosario? Así es, querido Marco. ¿O me lo va usted a discutir? Muy bien, no, muy bien dicho. ¿Qué quiere que le diga si este chiquillo tiene el don de la palabra? Pero mira, hay algo que dice ahí Ana Muga, que nos está saludando. Dice, saludo a todos y todas las porfiadas que no bajan los brazos y siguen bregando por terminar con las AFP. Pucha, qué bueno que una mujer se haya escrito algo para este programa, porque sepan ustedes, mujeres, que nosotras con este sistema de pensiones somos las más discriminadas. Hay muchas formas de discriminación dentro de este sistema de pensiones. Con la reforma que no reforma, mucho más. Sin embargo, yo voy a detenerme en un solo punto, que no tiene que ver con la reforma, porque es la PGU. La PGU se creó en la época de Piñera. Miren, en la época de Piñera. Y bueno, nosotras las mujeres nos pensionamos a los 60 años. Entonces decimos, bien, un logro, por lo menos son 5 años menos. 5 años menos de reconocimiento, diría yo, por toda la labor que nosotros hacemos. Porque salimos a trabajar, nos levantamos muy temprano, ¿cierto? Preparamos a nuestros hijos que vayan a la escuela, después nos vamos a trabajar, volvemos, hacemos el almuerzo, atendemos a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas sabemos cómo trabajamos nosotras las mujeres. Entonces, 60 años, bueno, 5 añitos menos. No, pues, no tenemos 5 años menos, porque la PGU nos la dan a los 65 años. Tenemos que trabajar 5 años más, porque con el promedio de las mujeres en Chile saca entre 80 y 120 mil pesos al momento de jubilarse, al momento de pensionarse, perdón. En Chile no existe la jubilación porque aquí no hay júbilo. Existen las pensiones, con un ahorro obligatorio que nos sacan de nuestro salario. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Entonces, claro, con ese dinero no vivimos, ¿y qué tenemos que hacer? Seguir trabajando, pues.
Y más encima, dicen por ahí, no sé de dónde sacaron aquello, que nosotras vivimos hasta los 110 años. O sea, querido Marco, o sea, mismo título, mismo cargo, diferente sueldo. Ojo, primera discriminación cuando estamos trabajando. Por tanto, el fondo de pensiones que vamos a tener el día de mañana es menor. Obviamente es menor, a menor sueldo, el 10% de un menor sueldo. Está claro, ¿cierto? ¿Para qué seguir redundando en el tema? Y más encima, el día de mañana, mismo sueldo, mismo salario, mismo todo. Tú vas a recibir más, pues, Marco. Pero no es mi culpa, compañera. Es su culpa, compañero, porque acá las leyes las hacen los hombres. Bueno, ahora tenemos que meternos en este tema, chiquillas. Nosotras tenemos que reclamar nuestros derechos, porque se nos dice, oh, sí, la mujer a los 65, 5 años menos, pero en definitiva, con todo lo que significa el trabajo, lo que ya explicamos, ¿cierto?, y las pensiones, tenemos que trabajar 5 años más. Y en definitiva, no nos hagamos la ilesa. Tenemos que trabajar hasta que el cuerpo lo pueda. Porque a los 65 años, si nos pensionamos con una PGU de 224.004 pesos, más 100.000 pesos, no vivimos. Definitivamente no vivimos. ¿O no, querido Marco? Absolutamente cierto lo que dice Rosario. Y es lo que provoca tanta indignación. O sea, aquí hubo gobiernos de derecha. Bueno, después de lo que fue la dictadura. Aquí gobernó Piñera. Y sin darle un ápice de reconocimiento a ese gobierno, debo decir que nunca se le pasó por la cabeza plantear que las mujeres pensionaran a los 65. Nunca. Porque dijo, no, si hago esto van a salir las mujeres, las pobladoras y me van a quemar el país. Bueno, casi se lo quemaron el 19 de octubre, el 18 de octubre. Pero este gobierno, el gobierno de los progresistas, el gobierno de Boric, que se tiró al estrecho Magallanes con una polera amarilla que decía no más AFP. Este gobierno, el gobierno de compañeros y compañeras que por un rato bajaron las banderas de la olla en martillo y se pusieron la bandera amarilla, como la señorita Cariola, la señorita Vallejo. Este gobierno, de manera mañida, de manera subterfugia, está obligando a las mujeres a trabajar hasta los 65 años. Porque, por ejemplo, una mujer que hoy día gana 600.000 pesos, que apenas les alcanza, si se pensiona a los 60 y dice voy a descansar porque ya no puedo más, porque la vida me ha cansado, va a recibir 70 lucas de pensión y va a tener que esperar 5 años para recibir la PGU. Están haciendo lo mismo que se hizo con los profesores y profesores con la deuda histórica. Y como lo dijo incluso una funcionaria del Fondo Monetario Internacional, uno de los graves problemas de la economía y de los mercados neoliberales son los viejos. Así como que la solución es que los viejos mueran, porque es los que más plata se llevan, los que más gastan en salud, los que más gastan en pensiones. Entonces, como muy bien dices tú, Rosario, y no es que te esté reafirmando lo que tú dices, porque lo que tú dices es cierto porque tú lo dices, pero de manera para fortalecerlo, es que no quiero que vengan los pañuelos verdes a cuestionarme y a criticarme. Es un acto oprobioso, es un acto que ha pasado, incluso yo diría como piola. Nadie ha salido a decir esto es una ignominia, esto es una traición a lo más esencial que tenía la mujer, que era que se le reconocía, porque hay que reconocerlo, yo soy hijo. Claro, como pareja he tratado de ser distinto, pero yo como hijo recuerdo que mi mamá hacía todo. De repente nosotros le ayudábamos, no sé, a regar el jardín, a sacar la basura, a pasear los perros. Pero la mujer hace todo y en muchas partes, en muchos lugares de este país, lamentablemente eso es una constante. Entonces, como bien tú decías, tú como madre, ahora como abuelita, ¿cierto? Aunque no lo parezcas, ¿eh? Es una abuelita muy joven. Efectivamente, esta reforma consagra ese derecho, o sea, consagra esa falta al derecho y condena a la mujer a tener que trabajar 5 años más para poder tener una pensión
ni siquiera digna. Es casi una pensión de sobrevivencia. Porque en este país, y así lo han dicho, no, sácame tú del error, este informe que hizo la Confederación Bancaria, que hoy día para poder para poder optar a una vivienda, los jóvenes, las generaciones que estén ingresando al mundo laboral, tienen que tener un sueldo de 2 millones para optar a un subsidio de las casas más económicas. Entonces, ese joven que nos está escuchando y que quiere ser un buen hijo, ese joven va a tener que destinar parte de su sueldo para poder subsidiar a sus padres, a su madre, porque hoy día a nuestros padres y a nuestras madres no les alcanza. Así es, y mira, hay un tema importante que se me viene a la cabeza. En el 2017 se hizo un plebiscito en donde 2 millones de personas, un plebiscito autofinanciado, ¿cierto?, que impulsó la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP, porque es el trabajador que impulsa a las organizaciones sociales. El trabajador sale y se toma los espacios a exigir dignidad. Bueno, en el 2017 fueron casi 2 millones de personas, o tal vez más, no sabemos, porque ustedes saben que fue algo hecho por nosotros, hecho a mano. Entonces, esas 2 millones de personas no estaban de acuerdo con este sistema y salieron al plebiscito y salieron a alzar su voz. ¿Dónde están esas 2 millones de personas? Bueno, no sé dónde están, seguramente están en su casa, en puestos públicos, en el Congreso, no sé dónde están, la verdad. Pero hay muchos que el día de mañana, al momento de pensionarse, van a estar pensando lo mismo que ahora, porque nada se ha resuelto. Aquí no hemos resuelto nada. Esas personas están todavía, están tras bambalinas, tienen la misma necesidad que tenían en el 2017, tienen la misma necesidad que en ese año cayeron en cuenta que existía. ¿Gracias a qué? Gracias a la organización de los trabajadores, porque nada se logra sin la organización de los y las trabajadoras. Compañera, muy bien. ¿Cierto? Salió bonito. Salió cuña. Bien, muy bien. Compañero, a mí me gustaría que usted, porque usted se emociona tanto con estas cosas, diera un saludo ahí. Tiene el don de la palabra este chiquillo. Es poeta, además. Que nos puedo mostrar. ¿Y dónde están los saludos? Eso. Habla de aquello. Habla de aquello. ¿De los saludos? No. Sí, eso me está mostrando, pues, compañera. Ya. Bueno, es que eso lo vamos a hacer. Hay que cambiar los lentes. Pero es que eso lo vamos a hacer al final. Lo que nosotros queríamos sostener, porque de pronto uno se pierde. Hoy día, por ejemplo, estamos a puertas de una elección que es significativa porque a este país le gusta votar, le gusta ir a votar por un candidato. Pero en el transcurso de esto se nos ha olvidado dónde radica el poder. El poder no está en la moneda. El poder no está en el Senado, no está en la Cámara de Diputados. El poder está en nosotros, en las autoridades que seamos capaces de elegir. Y que no solo votemos y nos olvidemos de lo que hicimos, sino que hagamos valer nuestro voto. Le digamos a los que plantearon algo que lo cumplan, que lo hagan. Porque hoy día la desazón que vivimos como pueblo pareciera ser que nada puede hacerse especialmente contra este modelo de AFP. Y nosotros estamos convencidos que con movilización, porque cuando se firma ese famoso acuerdo por la paz, estuvieron dispuestos el poder, la casta, los sectores políticos, estuvieron dispuestos a sacrificar la Constitución antes que sacrificar las AFP. Estaban dispuestos a que la Constitución de Pinochet se desconstruyera antes que ceder a la presión de terminar con las AFP y en su reemplazo reinstalar un sistema justo, solidario de reparto. En razón de eso, queda todavía mucho que hacer. Ninguna batalla está perdida, ninguna.
mientras hayan banderas y hombres y mujeres que sean capaces de flamearla. Por eso, y no sé cómo estamos de tiempo, ¿estamos terminando? Ya casi ¿Sí? estamos terminando. Bueno, Me gustaría decir algo. Ya, diga ¿Sí? algo. ¿Puedo? Sí, por favor, compañera. Algo. No, en realidad lo que quiero decir es que nosotros como coordinadora de trabajadoras y trabajadores no más AFP tenemos una propuesta. Siempre hemos tenido una propuesta, porque nosotros nos unimos y nos organizamos no solo para reclamar, sino que para dar soluciones. Y esta propuesta se ha presentado a muchos gobiernos, desde Bachelet para adelante, y jamás ha podido ser refutada. Y no ha podido ser refutada porque aquí está todo. Se puede, sí se puede. Lo que pasa es que las AFP es el corazón del sistema neoliberal. Es el corazón mismo. Y el día que le dejemos de bombear sangre con nuestro salario, ese día van a morir las AFP y nosotros ya no nos vamos a pensionar. Nos vamos a jubilar, querido compañero. Excelente. Bueno, vecinos y vecinas, compañeros, compañeras y a todos quienes nos escuchan, nos ven, decirles que este es el primer programa le hemos puesto Somos Coordinadora No Más AFP, porque lo somos y lo seremos. Mientras exista este modelo vamos a seguir luchando, porque la victoria está en la consecución, en la persistencia, en la coherencia, en no entregarnos a migajas o no entregarnos a victorias pírrias o reformas pírrias. Creemos que la lucha tiene que ser con todo y alcanzar el objetivo mayor, con inteligencia pero con audacia, con mesura pero con significancia, con arrojo, con valor. Y alguna palabra, ya que están conmemorándose los 99 años del compañero Fidel Castro, con decoro. Decoro. Eso es lo que hoy día no hay en este país. Hoy día estamos plagados de gente sin decoro, que hoy día dice A, mañana dice Z, que se da volteretas, que cambia, que gira, que dice que va a nacionalizar el cobre, pero que después dice que fue un error, que no lo va a nacionalizar, que vamos a terminar con la FP, pero no, esto es lo más que podemos hacer. Y en razón de ello, de esta inconsistencia, de este vaivén de ideas y de voluntades, yo hoy día, antes de despedirme, y de manera muy significativa, quiero reconocer en un luchador a miles de luchadores, cientos de luchadores, que fueron capaces con generosidad y con profundo decoro, sin ambiciones, sin tener un ápice de ambición en ocupar un cargo, una senatoría, un diputado, una alcaldía, fueron capaces de ofrendar lo mejor de ellos para conquistar este Chile que hoy día necesita tanto removerse y volver a recuperar la fuerza movilizadora de un pueblo organizado. Quiero exigir desde aquí, desde esta pantalla, la libertad de nuestro compañero Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, que vive una situación carcelaria injusta, oprobiosa, y que es un verdadero rehén de la derecha golpista, de la derecha ambiciosa y de la derecha que no solo quiere mantener preso a Ramiro, quiere mantener preso las esperanzas y dignidades de un pueblo entero. Así que desde este canal de la Señal 3 de la Victoria y a título personal, un abrazo grande y gigante y ojalá pronto lo tengamos libre a nuestro querido hermano Mauricio Hernández Norambuena. Rosario. Bueno, no solamente a título personal, mi querido Marco, un gran abrazo para él y ojalá lo tengamos libre, se lo merece. Bueno, a mí al momento de despedirme me gustaría hacer una reflexión con respecto a los genocidios. La semana pasada se cumplieron 80 años del nefasto momento en que Estados Unidos tiró una bomba a Japón, Hiroshima y Nagasaki. Yo vi un reportaje y en realidad quedé muy atormentada, muy perturbador ver en los cuerpos las rayas de las camisas marcadas por las quemaduras, los pocos cuerpos que quedaron. Hoy día se repite la historia de otra manera, pero con Palestina. Yo le doy un saludo enorme
a los palestinos que están sufriendo y pido a través de este espacio, de este canal, Señal 3 La Victoria, que nos da la posibilidad de expresarnos libremente, de que nos unamos. O sea, ¿hasta cuándo? Los países se tienen que unir, tenemos que alzar la voz y no sacamos nada con solo hacer marcha en las calles, levantar una bandera o desde las casas, en las redes sociales escribir. Eso es muy fácil, eso no es revolución, señores. Yo le doy un saludo al pueblo palestino y además tengo una pregunta. ¿Dónde está Julia Chuñil? ¿Dónde está? Bueno, queridos amigos y amigas, agradecidos de este espacio y seguiremos el 28, el próximo 28, vamos a estar cada 15 días con un tremendo invitado. Tendremos aquí a Luis Mesina. Así es que hasta pronto y decimos no más AFP.